Aperturamos la guía de estudio número 3 del curso de legislación turística. Para esta guía vamos a estar hablando de la importancia que tiene la planificación turística. Vamos a entrar de lleno entonces y dice necesidad de la planificación turística. Recuerdan que en la guía de estudio 1 y 2, en la 1 estuvimos hablando de qué es la legislación y en la 2 hablamos de lo que era la legislación turística y hotelera y vimos que desde el punto de vista turismo se han creado diversas leyes, estas leyes con el fin de que puedan regular la actividad del turismo para hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías de turismo, tour operadores, en fin, todas aquellas empresas o actividades que el INGUAT haya catalogado dentro del campo del turismo. El objetivo de la legislación es que se pueda regular las buenas prácticas, es decir, que para todas aquellas personas que se involucran en materia de turismo, pues sepan la manera correcta de actuar y de hacer uso del recurso que se tiene a disposición. Por ello, entonces surge la necesidad de planificar, de la planificación turística. ¿Y a qué se refiere? Y dice, las perspectivas del turismo en Guatemala, una de las actividades más productivas del país, dependerá en forma decisiva de la planificación que se realice en este sector, en congruencia con los planes nacionales de desarrollo. ¿Por qué habla de esto? Dice la ley que el Estado le compete al Estado de Guatemala fomentar y lograr el desarrollo en aquellas actividades que generen ingreso económico al país. En el caso del turismo, pues el turismo ha sido una de esas actividades que ha activado la economía en Guatemala. Algo que hay que considerar respecto a esto es lo siguiente. Antes de la pandemia, la activación de la actividad turística y hotelera era bastante grande. En Guatemala, pues Guatemala siempre ha tenido la ventaja que durante los 12 meses del año vemos que los turistas pues ingresan a nuestro país, pero lamentablemente cuando se dio la pandemia, cuando inició la situación de la pandemia, como ustedes saben, pues se cerraron fronteras, los aeropuertos fueron cerrados, se evitó el ingreso de personas extranjeras a a diferentes países. Entonces, obviamente, al no haber turistas, obviamente la demanda o la actividad turística pues vino a afectar bastante. ¿En qué sentido? En que ya hubieron muchos hoteles y restaurantes que tuvieron que cerrar. También pues hubo pérdidas de empleo, ¿verdad? Porque también fue otra de las problemáticas o de las situaciones que se generó a través de la situación de la pandemia. Entonces, ahorita pues a estos últimos tiempos se ha logrado una activación de la industria hotelera gastronómica. No hablamos de un 100%, ¿verdad? Porque como ustedes saben, se ha estado actualizando o se ha estado permitiendo la activación de la hotelería, del turismo y la hotelería a medida en que el semáforo pues se activa o se va desactivando, ¿verdad? Ustedes porque se recuerdan que la activación se iba a permitir según la situación del departamento, si estuviera en rojo, si estuviera en amarillo, en verde, en naranja, entonces en base a eso, pues se iba a estar activando. Entonces, antes de la pandemia, vemos que el turismo era una actividad que generaba bastantes ingresos económicos, por ende era una de las actividades productivas del país y entonces ahí era donde el Estado se enfocaba en lo que es la inversión en el ámbito del turismo. El turismo, vimos en los conceptos anteriores, hablamos que el turismo es un fenómeno de desplazamiento humano. El turismo es una actividad que activa el turista y consiste, cuando decimos turismo, estamos hablando de viajes, giras, excursiones, de un lugar a otro, independientemente de las distancias y demás. Pero cuando se practica el turismo, se activan hoteles, restaurantes, guías de turismo, agencias de viajes, turoperadoras, o sea, se activa todo lo que son las empresas y por ende, al practicar el turismo, es decir, al que el turista se desplace de un lugar a otro, esto tiende a tener un impacto. Ese impacto puede ser positivo, como también el impacto puede ser negativo. Y por eso está hablando de los efectos, dice efectos positivos del turismo. Vuelvo y repito, el turismo, cuando ya se activa valga la redundancia, la actividad de viajar de un lugar a otro,
entonces ese impacto o efectos que produzca el turismo van a ser ya sea positivos o negativos. En este material pues, vamos a empezar a ver esos impactos positivos, de qué manera afecta, de qué manera, pues, de una u otra manera contribuye al desarrollo del país. Y dice, el potencial del desarrollo turístico que posee Guatemala es muy grande. Su consecución representaría un importante efecto multiplicador sobre el resto de las actividades económicas. Un adecuado tratamiento del turismo producirá importantes efectos positivos y pocos efectos negativos, los que en cualquier caso pueden ser razonablemente controlados. A continuación se describen algunos efectos positivos del turismo. Entonces, ahí claramente nos está diciendo que la actividad del turismo o la práctica del turismo puede de una u otra manera enfocar o puede afectar de manera positiva o bien de manera negativa. Em, Ahora bien, desde el punto de vista positivo, vemos que el turismo afecta en el ámbito, mire, pues, el turismo afecta en el ámbito económico, en el ámbito sociocultural y en el ámbito ecológico. En tres aspectos el turismo afecta. Es decir, lo siguiente, cuando el turista se desplaza de un lugar a otro, entonces vemos que crea un impacto. Ese impacto puede ser positivo o negativo, aun sea que el turista es un turista nacional, o sea, no viene de otro país y al ingresar a Guatemala, pues no está consumiendo tantos productos turísticos. Independientemente de cómo sea, el turismo va a afectar de manera o en el aspecto económico. ¿Y de qué manera? Generación de empleos. Dice, ¿por qué el turismo genera empleos? Porque mire, pues cuando hay más demanda turística, es decir, que visitan constantemente el país, la zona o la localidad, constantemente, entonces hay necesidad de inversión en la infraestructura turística, es decir, que si el hotel era de 3 estrellas, pero en los últimos 2 años constantemente están visitando la zona o la localidad, el hotel va a tener que invertir para que pueda entonces mejorar sus condiciones, contratar nuevo personal. Entonces el turismo, a través de la demanda del turismo, se da la generación de empleos. Las empresas, como tienen mucha demanda, necesitan de una capacidad mayor de personal y por ello se da la contratación de personal para que entonces pueda contribuir en el crecimiento, pueda contribuir en el desarrollo económico de las personas y por eso dice la actividad turística genera empleos a miles de guatemaltecos. ¿Por qué? Porque, mire, pues se activa el turismo, se activan los hoteles. En los hoteles trabajan diferentes tipos de personal. Hay diferentes departamentos. O sea, en un hotel, yo les decía que en un hotel hay, por ejemplo, está el área de camarería, lavandería, cocina, restaurante, bar, bodega, está mantenimiento, seguridad, recursos humanos, o sea, un hotel está compuesto por diversos departamentos. Ahora, cada departamento necesita del personal para que pueda realizar las diferentes actividades o funciones y así pues poder ofrecer servicios a los clientes, a los huéspedes. Ahora bien, cuando hay, por ejemplo, que imagínense que yo creo que todos hemos, no sé si han visitado o no, conocen por ejemplo, Panajachel, Sololá. Ahorita vamos a pasar al siguiente punto a ver un par de imágenes, pero si usted va allá, se da cuenta que hay bastantes turistas, hay bastante demanda. Por lo tanto, los hoteles están activos. Entonces, ellos necesitan de personal y al momento de que se da la contratación de personal, ahí tenemos la generación de empleos. Pero, ¿qué pasa si en una zona o localidad no hay tanta demanda turística? Es decir, no visitan tanto los turistas. Obviamente los establecimientos de hospedaje, los restaurantes y cualquier empresa turística no necesita de personal, pero cuando hay una demanda,
entonces inmediatamente se va la contratación del personal específico y dice, la actividad turística genera empleos en miles de guatemaltecos, quienes laboran en empresas clasificadas dentro de esta área. Vea, establecimientos de hospedaje, restaurantes, oficinas de información, agencias de viajes, entre otros, a quienes elaboran sus propios, entre otros, a quienes elaboran sus propios productos y ofrecen servicios particulares como artesanos, guías de turistas, profesionales de español, taxistas, entre otros. Entonces, mire, pues, el turismo activa empresas, y ya vimos ahí algunos ejemplos, pero no solamente empresas, sino que de repente, por ejemplo, yo les decía, vaya, viaje a Panajachel o vea Panajachel, está un pequeño negociante que tiene ahí, qué sé yo, una artesanía, no es una gran empresa, pero él tiene ahí, es un artesano, es un pequeño contribuyente, entonces vemos ahí que el turista empieza a consumir productos, por ejemplo, la ventecita de atol, también ahí vemos que se están dando ingresos económicos. De repente hay un mercado artesanal, hay diferentes ventas de algunas artesanías, detalles o recuerdos típicos. Entonces también ahí estamos viendo que hay un incremento o hay una generación del recurso económico. Por lo tanto, en el aspecto económico, el turismo tiene bastante de positivo, puesto que ayuda y permite un desarrollo y un mejor ingreso. Aportación de divisas al país. Y dice, en la actualidad el turismo es uno de los principales generadores de divisas para Guatemala porque aporta tantas o más divisas como otros productos agrícolas de exportación. Como ustedes saben, en Guatemala, nuestra población guatemalteca se dedica a la agricultura. No quiere decir que solo la agricultura sea la principal actividad económica de Guatemala. Claro que hay industria, hay comercio, hay bastantes actividades, pero el turismo, mire pues, el turismo, cuando el turista extranjero ingresa a Guatemala, entonces dice que este genera divisas. ¿Y qué es la divisa? Una divisa significa el cambio, podríamos decir, o cuando, por ejemplo, todos sabemos que en Guatemala la moneda es el quetzal. Entonces, cuando ingresa un turista al país, este viene con una moneda extranjera. En este caso, la moneda extranjera es el dólar. Pongamos como ejemplo el dólar, porque hay otras más. Entonces, cuando ingresa ese cambio o esa moneda extranjera que se va a manejar dentro del país, a eso se le conoce como una divisa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que comprender respecto a lo que son las divisas y por eso dice que aporta divisas, o sea, ganancias, el cambio, el manejo de la moneda extranjera en Guatemala, pues tiene, podríamos decir, ventajas y supera a los productos de exportación que se dan en Guatemala. Entonces, ahí es ese punto número 2, aportación de divisas. Número 3 dice efecto acelerado de la inversión. Como les decía, entre más demanda tenga un sitio atractivo turístico, más será la necesidad de invertir. Por ejemplo, que se visite demasiado, por ejemplo, la antigua Guatemala. Ustedes saben que en la antigua Guatemala hay hoteles, restaurantes, ruinas, sitios turísticos, parques, hay de todo. Pero resulta que en los últimos años cada vez más y más y más visitan los turistas y los hoteles ya no se dan abasto en cuanto a su infraestructura o edificio, ya no se dan abasto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Invertir. Entonces, ¿en qué van a invertir? Van a invertir en sus edificios, van a invertir en otro nuevo edificio, van a mejorar sus condiciones, su equipo, su mobiliario. Entonces, vemos que desde el punto de vista económico, entre más turismo haya, entonces también va a ser necesaria la inversión. Y dice, la inversión que se realiza en los lugares considerados como centros de atracción turística permite implementar servicios al turista. De esta manera se está estableciendo una infraestructura válida para el turismo, lo cual redundará
en una mayor captación y mejor atención de los visitantes. Entonces, mire, pues, si las condiciones, el edificio, la infraestructura, en sí el lugar o la región que se está visitando tienen buena estructura o infraestructura, va a tener demanda. O sea, constantemente el turista va a querer visitar. Pero imagínense que haya un sitio atractivo donde ni siquiera hay un hotel, donde no hay un restaurante. El turista, por muy hermoso que esté el lugar, el turista no le va a ser beneficioso estar allí, puesto que no tiene los servicios básicos. Entonces es importante de que cuando se vea la activación del turismo en el aspecto económico, pues se tenga que dar a la inversión y esto obviamente va a generar posteriormente, va a generar ganancias y ese es el punto de conocer el efecto de ese efecto acelerado de la inversión. Siguiente, efecto redistribuidor de la renta. Todos los sectores involucrados en el turismo obtienen beneficios económicos provenientes de él en diferentes escalas de acuerdo a la capacidad y calidad de los servicios que ofrezca. Y por último, alta tributación. Y dice, la actividad turística y hotelera tributa una considerable suma de impuestos al Estado, aumentando así los ingresos del erario público para el cumplimiento de los fines del Estado de Guatemala, conforme lo establece nuestra Constitución política. Entonces, mire, pues, un hotel paga impuestos. Y usted sabe que el, la mayoría, vamos a hablar de organismos de Estado, instituciones de Estado, estas se mantienen a través de los impuestos que hay de los guatemaltecos, de los productos y servicios, de las empresas en general. Entonces, aquí vemos que como hay una alta tributación, entonces los ingresos económicos para el Estado van a ser buenos, van a ser cada vez mejores. Entonces, como hay buenos ingresos o buenos impuestos, porque obviamente está creciendo cada vez más la industria, entonces ese será el beneficio que tendrá el Estado. Por ejemplo, el INGUAT, que es el Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT sobrevive de los impuestos que cobran, o de una tasa, mejor dicho, porque no es de la totalidad, de una tasa que cobran los hoteles. Por ejemplo, el INGUAT les pone tarifas a los hoteles, o sea, establece cuánto es lo que deben cobrar por noche y por habitación. Entonces, los hoteles pagan impuestos ante el INGUAT y ese dinero recaudado sirve como presupuesto para las oficinas del INGUAT si ellos quieren hacer alguna remodelación, reconstrucción o algo de alguna pieza o algo que hayan encontrado. Entonces vienen y el presupuesto pues se está tomando a través del impuesto que ya se canceló. Entonces, son algunos puntos que son muy importantes respecto a lo que es la alta tributación, que de los impuestos obtenidos, entonces ahí se estará pagando o se estará utilizando el recurso económico para mejoras, perdón, de infraestructura, de mobiliario, de equipo, creación de material, entre otros aspectos que son sumamente importantes. Entonces, si hablamos del impacto que tiene el turismo ante la actividad turística y hotelera, van a ver ustedes que es bastante amplio. En sí, pues, el impacto, no solamente ahorita estamos viendo el factor económico, pero no solamente hasta aquí se queda, ya vamos a verlo en otra presentación, pero el impacto económico que tiene el turismo es bastante grande. Vemos, como ya hablamos de estos puntos, tenemos que genera empleos, da la generación de empleos, aporta divisas al país, hace que se incremente la inversión, crea un efecto redistribuidor de la renta y también hay una alta tributación y por ende el Estado pues tiene buenos ingresos económicos para mantener otras organizaciones o instituciones de gobierno. Entonces, respecto al efecto del turismo, vea, vuelvo y repito, tiene aspectos positivos, o sea, el practicar el turismo o el viajar de un lugar a otro genera aspectos positivos, pero también va a generar aspectos negativos. En su mayoría, desde el punto de vista económico, lo van a ver como factores muy positivos, ¿verdad ustedes? Pero habría que ver cuál es el impacto o de qué manera repercute la práctica del turismo en algunas zonas o localidades. Entonces,
Esto es la primer parte de la guía de estudio número 3. Nos vamos a detener hasta acá y en la siguiente clase pues vamos a ver algunos otros puntos respecto al impacto que tiene el turismo.